Von der Leyen disparó al orden internacional y los derechos humanos, el momento que cambia el discurso europeo. Las declaraciones de Ursula von der Leyen han abierto una fractura política e intelectual dentro de la Unión Europea. Cuando la presidenta de la Comisión Europea afirmó que el viejo orden internacional ha muerto y que el mundo debe adaptarse a una nueva realidad, no estaba haciendo únicamente un diagnóstico geopolítico. Estaba lanzando una señal de cambio profundo en la forma en que Europa entiende el poder, la ley y la seguridad. Durante décadas, la Unión Europea se ha definido a sí misma como el gran defensor del orden basado en reglas, construido tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo los principios de la United Nations y su carta a ese orden, se basaba en una idea sencilla: ningún país puede imponer su voluntad mediante la fuerza. Sin embargo, cuando desde la propia Comisión Europea se relativiza ese principio o se acepta que la política de poder sustituya al derecho internacional, el mensaje es mucho más profundo de lo que parece, porque en realidad plantea una pregunta inquietante. ¿Europa sigue defendiendo el derecho internacional o está empezando a adaptarse a un mundo donde la fuerza vuelve a ser la norma? El debate dentro de Europa: ley o poder. La reacción dentro de la Unión Europea ha sido inmediata. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, respondió con una frase que resume el corazón del debate: los derechos humanos no se pueden conseguir con bombas. Este mensaje no es simplemente moral, es estratégico. Si Europa acepta que los conflictos se resuelvan mediante ataques preventivos o guerras justificadas por motivos políticos, entonces el propio sistema internacional se vuelve inestable. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, lo expresó de forma aún más clara: la alternativa al orden internacional es el desorden. No hay una tercera vía. O existe un sistema de reglas compartidas, o el mundo vuelve a una lógica de fuerza, donde cada potencia actúa sin límites. La influencia silenciosa de Donald Trump en Europa. Para entender este cambio hay que mirar hacia Estados Unidos y la figura de Donald Trump. Trump ha defendido durante años una visión muy distinta del orden internacional. En su visión distorsionada del mundo, las alianzas no se basan en reglas ni instituciones multilaterales. Se basan en intereses nacionales y en la capacidad de violación y agresión de cada país. Esta visión rompe con décadas de diplomacia occidental y se orienta al salvajismo inhumano. Al fin y al cabo, algunos siguen siendo más animales que humanos. Pero lo más sorprendente es que incluso cuando Europa critica esta visión, muchas de sus decisiones terminan adaptándose a ella. Un ejemplo claro es la reacción ante conflictos en Oriente Medio. Cuando Estados Unidos justifica ataques militares, el debate europeo ya no gira tanto en torno a la legalidad internacional, sino en torno a si esos ataques son políticamente comprensibles. Ese cambio de enfoque es profundo, porque transforma la pregunta central. Lo que antes era ilegal, ahora comienza a ser comprensible. Y ese desplazamiento es peligroso para el sistema internacional, cuando las reglas desaparecen. La historia demuestra que los periodos sin reglas internacionales suelen terminar en grandes conflictos. Claramente no es el camino si se tiene la capacidad de aprender de los errores. El orden internacional creado después de 1945 no surgió por idealismo, surgió por miedo. Europa había vivido 2 guerras mundiales devastadoras, y entendió que la única forma de evitar nuevas catástrofes era limitar el uso de la fuerza entre estados. Por eso nacieron instituciones como la United Nations, el derecho internacional humanitario y el sistema de alianzas multilaterales. Si ese sistema se debilita, el riesgo no es solo moral, es estratégico, porque cuando las normas dejan de existir, los países comienzan a destruirse sin límite, y ese escenario favorece siempre a los actores más agresivos. El problema de justificar la guerra contra regímenes autoritarios. Uno de los argumentos que se utilizan con frecuencia para justificar intervenciones militares es la naturaleza del régimen que se ataca. Si un gobierno es autoritario o represivo, se argumenta que las acciones de guerra contra él son moralmente aceptables, pero este argumento es extremadamente peligroso, porque abre la puerta a que cualquier potencia declare ilegítimo a otro gobierno y utilice la fuerza como herramienta política. El derecho internacional se diseñó precisamente para evitar eso. La supuesta legalidad de una acción militar no depende de la simpatía o rechazo hacia un gobierno, depende de normas claras, y si esas normas se relativizan, el sistema entero pierde credibilidad. El gran riesgo para Europa, depender de decisiones de Estados Unidos. Europa se enfrenta a un problema estructural. Durante décadas, ha dependido del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Esto significa que muchas de las decisiones estratégicas que afectan al continente europeo se toman en Washington. Cuando la política exterior estadounidense cambia, Europa queda atrapada en sus consecuencias, como en conflictos en Irak y Afganistán, y podría volver a ocurrir en futuros escenarios en Oriente Medio. Si Estados Unidos decide escalar tensiones con países como Irán,
Europa puede terminar enfrentándose a crisis energéticas, migratorias o de seguridad sin haber tomado realmente la decisión. Ese desequilibrio estratégico es uno de los grandes problemas de la política europea actual. Israel, Líbano y el efecto dominó. Las guerras en Oriente Medio rara vez se quedan en un solo país. Los ataques militares generan cadenas de consecuencias como crisis humanitarias, desplazamientos masivos, radicalización política, inestabilidad regional. Cuando un conflicto se amplía, Europa suele convertirse en uno de los principales receptores de esas consecuencias. Esto significa que decisiones tomadas por otros actores terminan afectando directamente a la estabilidad europea. Por eso el debate sobre el orden internacional no es abstracto. Es una cuestión de seguridad europea. Europa tiene dos caminos posibles. Uno, adaptarse al nuevo mundo de potencias y asumir que el derecho internacional pierde relevancia. Y el segundo, convertirse en el principal defensor global del sistema de reglas. Este segundo camino es más difícil, pero también podría convertirse en la mayor fuente de poder europeo. Porque en un mundo donde muchas potencias actúan unilateralmente, un actor que defienda normas claras puede convertirse en un árbitro internacional. Soluciones reales para Europa. Si Europa quiere evitar el colapso del orden internacional, necesita actuar en varios niveles. Autonomía estratégica. Europa necesita mayor capacidad de defensa propia para no depender completamente de decisiones externas. Esto no significa romper alianzas, sino poder actuar con independencia cuando sea necesario. Liderar el multilateralismo. Europa podría reforzar instituciones internacionales y alianzas diplomáticas con otras democracias para defender el sistema de reglas global. Esto incluye fortalecer organismos como la United Nations y promover nuevas iniciativas diplomáticas. Diplomacia preventiva. La Unión Europea tiene una gran capacidad económica y diplomática que podría utilizarse para prevenir conflictos antes de que escalen. En muchos casos, la prevención es el sistema más eficaz. Poder económico como herramienta de estabilidad. Europa sigue siendo una de las mayores economías del mundo. Eso le da capacidad para influir en conflictos mediante sanciones, acuerdos comerciales o incentivos económicos. Si se usa estratégicamente, ese poder puede convertirse en una alternativa a la fuerza militar. El momento decisivo para Europa. Las palabras de Ursula von der Leyen han puesto sobre la mesa una realidad incómoda. El orden internacional basado en reglas está bajo presión, pero su desaparición no es inevitable. Su desaparición generaría mayores problemas también para Europa, y lo estamos viendo en Irán. La pregunta clave no es si el mundo está cambiando. La pregunta es si Europa está dispuesta a defender el sistema que ayudó a crear. Porque si Europa renuncia a ese papel, el vacío será ocupado por la fuerza. Y cuando la fuerza reemplaza la ley, la historia demuestra que el resultado casi siempre termina siendo el mismo. Más conflictos, más inestabilidad y un mundo mucho más peligroso y perjudicial para todos. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.